Estimadas personas asistentes, sean todas ustedes bienvenidas en nombre del Bufete para Pueblos Indígenas, el INECIP, DPLF, el Cyrus Van Center, Prensa Comunitaria y Protección Internacional. Las reiteradas violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas en Guatemala constituyen un problema histórico y estructural en el país. La marginación de estos pueblos está estrechamente vinculada con el despojo de los bienes naturales en sus territorios y sus tierras ancestrales. La institucionalidad estatal ha sido y sigue siendo parte de estas prácticas genocidas continuadas. En el informe que presentamos hoy, se analizan los efectos de la cooptación del MP en la gestión de la conflictividad agraria, con énfasis en la persecución penal de comunidades indígenas. A partir del examen del marco normativo guatemalteco, de directrices institucionales, denuncias e investigaciones contra comunidades indígenas, se documenta cómo el uso sistemático del poder punitivo se enmarca en un contexto más amplio de cooptación del sistema de justicia, con un saldo de reiteradas violaciones a derechos protegidos en la Constitución y en tratados internacionales ratificados por Guatemala. Consideramos urgente que el Ministerio Público recupere su rol de defensor del interés público en lugar de continuar siendo instrumento de una política de criminalización sistemática de comunidades indígenas en cuyos territorios confluyen intereses privados con capacidad de cooptar la justicia e impedir el acceso libre a esta por parte de las comunidades. En este momento de la historia del país, cuando se están nombrando las personas que estarán a la cabeza de instituciones claves para la garantía de la democracia y los derechos humanos, les invitamos a conocer y leer el informe, que en este momento ya es público y pueden descargar en el código QR que se ve en la pantalla. Les agradeceremos que lo lean, difundan su contenido y recomendaciones que están dirigidas a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público y a la Comisión de Postulación que elegirá el próximo Fiscal General. Y también hay recomendaciones para la comunidad internacional. Sin más, les dejo con Daniel Cerqueira, quien en representación de la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, presentará los principales hallazgos del informe y moderará el panel que en este momento nos acompaña. Muchas gracias, Anabela Cebrián. Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de las organizaciones autores del informe, quisiera agradecer la presencia de ustedes a este conversatorio. El informe que hoy se presenta analiza los efectos de la cooptación del Ministerio Público en la gestión de la conflictividad agraria, con énfasis en la persecución penal de comunidades indígenas. El despojo territorial de los pueblos indígenas es un flagelo que acompaña la historia de Guatemala desde el periodo colonial, pasando por los gobiernos liberales de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Durante el conflicto armado interno, el desplazamiento de comunidades indígenas alcanzó niveles extremos con la estrategia de tierra arrasada, con un saldo de cientos de comunidades desplazadas de sus territorios ancestrales. Aunque los acuerdos de paz incorporaron compromisos en materia de reasentamiento y acceso a la tierra a las comunidades indígenas y campesinas, esos siguen pendientes de cumplimiento. Superados los horrores del conflicto armado interno, han emergido otros patrones de desalojo y despojo territorial en el país, caracterizados por la utilización del sistema de justicia penal como mecanismo primordial para resolver disputas agrarias. Los procesos penales por usurpación y usurpación agravada se han convertido en un instrumento recurrente para presionar a comunidades indígenas para que desocupen o desistan de sus reclamos sobre la propiedad de sus propios territorios. El informe subraya que durante la gestión del actual fiscal Consuelo Porras, la objetividad del Ministerio Público en la persecución de denuncias vinculadas a la conflictividad agraria fue profundamente debilitada, desdibujándose la distinción entre la defensa del interés público y de intereses de empresas agroindustriales, extractivas y de terratenientes. Una manifestación de esta realidad es la creación de la Fiscalía Especializada contra los Delitos de Usurpación y de una oficina de atención permanente para esos delitos, instancias que han facilitado la denuncia y el enjuiciamiento por la disputa
de la propiedad de la tierra, que por su naturaleza debería más bien ventilarse en la vía civil o agraria. El informe que hoy se presenta destaca que los tipos penales de usurpación y usurpación agravada consagran la presunción de flagrancia cuando las personas se encuentran en un inmueble con relación al cual se ha inscrito un título de propiedad privada. Estos tipos penales también habilitan un procedimiento sumario de desalojo judicial contra comunidades indígenas sin que puedan ejercer plenamente su derecho de defensa o demostrar su vínculo histórico con las tierras en disputas. Esa no es solo una conclusión de las organizaciones autoras. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y también la Comisión Interamericana han hecho suyas también esas propias conclusiones. De acuerdo con los informes institucionales del Ministerio Público, las solicitudes de desalojos y las acusaciones por usurpación han aumentado de forma exponencial en los últimos años. Este aumento contrasta con un número muy reducido de condenas penales por esos delitos. Esta contradicción, sumada a la práctica de mantener investigaciones vigentes por varios años y de aplazar audiencias en que una autoridad judicial pueda deslindar la responsabilidad de los imputados, indica que la intención del Ministerio Público no es el esclarecimiento de eventuales delitos, sino intimidar a integrantes de comunidades para que desistan de sus propios derechos y abandonen la resistencia al acamparamiento de sus tierras. Esa política criminal impacta la vida de diversas comunidades, genera miedo, restricciones a la movilidad, pérdida de medios de subsistencia, interrupción del acceso a la educación, la salud y el registro civil, así como desplazamientos forzosos sin garantías de reasentamientos. Pero sobre todo, los desalojos forzosos son una condena de muerte cultural para las comunidades indígenas que pierden las raíces con sus territorios ancestrales, sus modos de vida tradicionales, su libre determinación y su identidad indígena. El informe documenta patrones preocupantes en la forma que las investigaciones del Ministerio Público por el delito de usurpación son conducidas. En primer lugar, se documenta la falta de verificación rigurosa de los títulos de propiedad que sirven de base para las denuncias por usurpación o usurpación agravada. En muchos casos, el Ministerio Público no realiza una evaluación exhaustiva sobre la validez o el origen de esos títulos, ni toma en cuenta evidencias de posesión histórica o de propiedad comunal por parte de las comunidades investigadas. En segundo lugar, se observan deficiencias en la individualización de las conductas imputadas. Con frecuencia, estas denuncias de las acusaciones del Ministerio Público se dirigen de manera genérica contra miembros de toda una comunidad, sin establecer claramente la responsabilidad individual de cada persona. Claramente se viola el principio de legalidad y la presunción de inocencia de las personas que en muchos casos cuentan con órdenes de aprehensión y llegan a ser detenidas. En tercer lugar, el informe documenta la utilización de la presunción de flagrancia para justificar desalojos inmediatos, lo que limita gravemente la posibilidad de que las comunidades ejerzan su derecho de defensa o presenten pruebas sobre su vínculo histórico con la tierra. Esa práctica también se ha extendido a personas no indígenas. Un ejemplo inaudito es la persecución que se ha hecho también a líderes estudiantiles, ¿no? Y abogados que también representan causas de todo tipo en ese país. Un ejemplo de un defensor indígena que también ha sido criminalizado es el caso de Leocadio Huracán, de CCDA, que ha sido también criminalizado por el mero hecho de defender a una comunidad y presentar acciones judiciales para evitar su desalojo. El informe también identifica prácticas contrarias al marco constitucional y a las obligaciones de Guatemala en materia de derechos humanos, como las siguientes que paso a enumerar. Órdenes de aprehensión que permanecen vigentes durante años, sin ejecutarse, generan un clima de intimidación permanente. Medidas sustitutivas a la privación de libertad, pero que impiden a las personas regresar a sus comunidades, afectando su modo de vida y su vínculo familiar y social con sus propios entes queridos. Desalojos ejecutados sin notificación adecuada y con excesivo uso de la fuerza que frecuentemente. Gracias. Antes de arrancar, me gustaría agradecer al que está a las comunidades indígenas, a la sociedad civil, periodistas y demás defensores y defensoras de derechos humanos. El trabajo que vienen haciendo para defender la democracia del Estado de Derecho es sumamente importante, así que agradecerles y esperamos realmente que este informe sirva para intervenir en esta discusión y ayudar a que dejen de criminalizar a estas comunidades y ayudar sobre todo a generar un Estado mayor de democracia en Guatemala. A mí me tocó una pregunta más general y me parece importante tener en cuenta antes de arrancar
Este informe tiene como un objetivo central pensar en cómo intervenir en la selección del próximo fiscal o la próxima fiscal general de Guatemala. Frente a eso, la persona que adquiera, digamos, este nuevo rol se encuentra con un ministerio público que se caracterizó en los últimos años por tener una gestión totalmente cooptada por intereses sectoriales y legítimos, con muy poca capacidad de demostrar eficacia en la persecución penal y más que nada, como lo demuestra este informe que estamos presentando hoy, con una capacidad enorme para criminalizar y usar el aparato penal para y en contra de las comunidades indígenas. Solo a fines de contextualizar cómo se encuentra el Ministerio Público Fiscal, con qué Ministerio Público Fiscal nos encontramos al día de hoy, el INESIP, junto a Alianza por las Reformas, hace un año presentó un informe que buscaba crear un dato respecto a cómo se estaban persiguiendo los delitos por parte del Ministerio Público Fiscal. Allí nos encontramos con que entre el 2018 y el 2019, los delitos que ingresaban en el Ministerio Público tenían más o menos una tasa de respuesta del 14%. Es una tasa normal dentro de Latinoamérica, pero ¿con qué nos encontramos después? Con que en 2004-2025, en el último informe de gestión, esa tasa bajó al 6,4%. Es decir, un 50% menos de casos que presentan algún tipo de respuesta. Eso, en palabras muy simples, es estamos dejando un montón de víctimas sin una respuesta de calidad por parte del Ministerio Público. Esto se agrava, cuando vamos a ver cómo se refleja esta persecución en delitos de alto impacto. Es decir, delitos que nos deberían importar a la sociedad porque son delitos como violencia de género, corrupción, delitos que tienen que ver con criminalidad organizada y demás cuestiones que afectan de sobremanera a los derechos humanos. En este caso la tasa es muy baja, también presenta una tasa del 6%, dejando un montón de casos de alto impacto sin una resolución. Este informe viene a demostrar además que tenemos un Ministerio Público, digamos, en Guatemala, un Ministerio Público que no solo es ineficaz en la persecución penal, sino que ha demostrado ser muy eficaz para una persecución de las comunidades indígenas. Este informe, el que estamos presentando en el día de hoy, refleja datos muy graves, digamos, en particular porque demuestra que se utiliza los desalojos para, en los últimos tiempos, generar espacios o para ocupar esas tierras con fines ilegítimos y contrarios a los deseados por las comunidades indígenas. Específicamente, para tener en cuenta, les pido si podemos pasar las diapositivas más, gracias. Para tener en cuenta, en el periodo 2022 a 2023 había 25 solicitudes de desalojos, vamos a 2023-2024, tenemos 94, y ya vamos al último informe disponible, que es 2024-2025, hay 154 solicitudes. Y aún todavía queda por saber qué cantidad de solicitudes hay vigentes cuando se presente el último informe de gestión. Esto lo que demuestra entonces es que tenemos un Ministerio Público con muchísimos desafíos pendientes para la nueva persona que adquiera el nuevo rol. Lo bueno es que esta oportunidad que se abre nos permite pensar qué tipo de Ministerio Público queremos dejar, qué tipo de Ministerio Público y qué plan específicamente en términos de persecución penal podemos exigir al próximo procurador o procuradora general para evitar que se criminalicen a las comunidades indígenas, pero para hacer que un Ministerio Público sí se enfoque en la persecución penal estratégica de los fenómenos que a la sociedad sí les tienen que importar. Con eso, última diapositiva, y termino con mi exposición. Me gustaría sí dejar por lo menos una idea de cuáles son los 4 puntos centrales que debería tener un Ministerio Público de cara a la nueva selección del fiscal o de la fiscal general. En primer lugar, dejar de criminalizar a las comunidades indígenas, poder ofrecer otra vía que no sea la penal para este tipo de fenómenos, y sí enfocar la persecución penal en los fenómenos de alto impacto. Eso quiere decir pensar en una persecución penal estratégica. Pensar cómo vamos a hacer para que los recursos más caros, más importantes que tiene el Estado, vayan a evitar que los mercados criminales sigan ascendiendo en Guatemala. Y en definitiva, poder generar también indicadores que nos permitan medir si los ministerios públicos fiscales están persiguiendo bien o están persiguiendo mal estos fenómenos. De esa manera tenemos una gestión y una revisión de la ciudadanía de cómo están nuestros recursos estatales yendo a asegurar que los fenómenos criminales se detengan o bajen, o seguir asegurando la impunidad, que como vemos el Ministerio Público de Guatemala se caracteriza por esta última opción. Y por último, y en relación a este informe en particular, deseamos que el Ministerio Público genere mecanismos cada vez más altos de articulación con las comunidades indígenas. No para que estas comunidades sean criminalizadas, sino para poder generar espacios para generar soluciones efectivas a estos problemas que tienen las comunidades respecto a sus territorios y respecto a sus problemáticas agrarias.
Con estos puntos después vamos a desarrollar en la última pregunta, digamos, una profundización un poquito más grande sobre estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Tu respuesta ratifica lo que he comentado en la intervención inicial, de que la intención del Ministerio Público no parece ser aclarar la presunta comisión de un delito, ¿no?, sino presionar a comunidades que desistan de sus reclamos sobre sus territorios. Lamentablemente, bajo la mirada de un oficial del Poder Judicial, acá quizás el citado de un caso puede dar cantidades de ejemplos de aplazamientos de audiencias en donde justamente se podría aclarar la situación no solo jurídica de la persona, sino la propia validez del título de propiedad privada que da lugar a ese tipo de denuncia, ¿no? Entonces, muchas veces lo que se busca es justamente no llegar a una conclusión judicial de la denuncia presentada para mantener el poder político vigente y presionar a comunidades para que desistan de sus reclamos. La pregunta que hago para Cuitlava Castillo del Bancenter es, con base en la experiencia de su organización en otros países de América Latina, ¿en qué posición ubicas a Guatemala en la calidad del Estado de Derecho? ¿Y de qué manera incide la posición de Guatemala y ese ranking la cooptación del sistema de justicia por parte de grupos de interés privado? En 5 minutos, por favor. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días y muchas gracias por venir. Queremos reconocer a las comunidades indígenas y sus defensores por todo el trabajo que han estado haciendo en esta defensa de sus derechos. Y bueno, primero que nada me gustaría señalar que para responder a la primera pregunta sobre qué posición tiene Guatemala respecto a rankings o evaluaciones de Estado de Derecho, quiero señalar que el propio reporte reconoce cuando en el contexto de la situación en la que se encuentra Guatemala, reconoce la evaluación que hace World Justice Project, que es una organización internacional que evalúa distintos elementos en más de 143 países, como gobierno abierto, derechos humanos, orden y seguridad, justicia civil, justicia criminal. Esta evaluación ha posicionado a Guatemala en el número 110 de 143 países. Por otro lado, el reporte también recoge una evaluación que nosotros hacemos desde el Bank Center for International Justice, que es la evaluación anticorrupción de Latinoamérica, especialmente el último informe que publicamos de 2023 a 2024. Y en este informe lo que hacemos es que recogemos los elementos que hay sobre la legislación, la independencia de las autoridades, la independencia del Ministerio Público, de los jueces, así como los elementos que hay de protección de denunciantes de actos de corrupción. En esta evaluación, Guatemala se encuentra en una posición 16 de 18 países de Latinoamérica, teniendo una calificación de 3.46 de 10 puntos. Lo que hemos observado es que hay debilidad institucional en las autoridades que combaten la corrupción y sobre todo hemos observado que hay funcionarios que han sido excepcionales y que han intentado hacer una diferencia en los esfuerzos anticorrupción, pero que el sistema no les ha respondido de manera adecuada, ¿no? Entonces han tenido que cargar individual con los resultados del trabajo que han hecho. Volviendo al segundo elemento, a la pregunta de qué manera incide la cooptación del sistema de justicia, me parece que incide de una manera directa. A final de cuentas, estas evaluaciones toman en cuenta cuál es el estado institucional que tiene el sistema de Guatemala, ¿no? De qué manera se están comportando, si tienen independencia, qué directrices son las que emiten para gobernarse a sí mismas. Entonces, en ese sentido, me parece que la cooptación impacta directamente en cómo Guatemala se evalúa a nivel internacional. Estas evaluaciones no solamente son tomadas en cuenta por los organismos internacionales en materia de derechos humanos, sino también por el sector productivo a la hora de decidir si desea o no tener inversiones aquí en Guatemala. En ese sentido, este año es un año muy importante. Los perfiles que van a llegar a estos puestos, a la Fiscalía, a la Corte Suprema, van a definir mucho si Guatemala sigue sosteniéndose en estas posiciones o si se avanza más en los números primeros que son los números que son más sólidos en cuanto a Estado de Derecho y esfuerzos de corrupción. Muchas gracias, Cuitlava. También la respuesta recoge hallazgos importantes del informe que dan cuenta de cómo se ha instaurado en Guatemala una suerte de cleptocracia judicial que impide, digamos, el goce de derechos por parte de comunidades indígenas y que también ha tenido efecto en la institucionalidad democrática y electoral en ese país. Acá en Guatemala ustedes son testigos y testigas de cómo el Ministerio Público intentó evitar la posesión del presidente de la República y de miembros también del Congreso con
intervenciones totalmente antojadizas, ilegales y sobre sí también arbitrarias, ¿no? Y para los pueblos indígenas ese tipo de actuación es constante y es diario. Entonces lo que queremos justamente reflejar en un documento es de que el efecto de esa actuación tiene un impacto profundo en la vida de muchas comunidades. Y contextualizar entonces esa discusión, le pido a Juan Castro, del Bufete para Pueblos Indígenas, que responda en 5 minutos a la siguiente pregunta. Desde la trayectoria del bufete, acompañando a comunidades en todo el país, ¿cuáles son las principales deudas del Estado guatemalteco, más allá del Ministerio Público, para asegurar el derecho de esas comunidades a la propiedad y a la tenencia de sus territorios ancestrales? Muchas gracias, Daniel, y buen día a todas y todos. Bueno, una de las principales deudas históricas del Estado desde su génesis es que como no nos toma parte de la transformación de este Estado, nuestros problemas no están reflejados y eso se evidencia con la falta de legislación agraria. Aunque hay sentencias, incluso en la Corte Interamericana, en la sentencia Aguas Calientes versus Estado de Guatemala, se ordena al Estado de Guatemala emitir la legislación que proteja la propiedad comunal de pueblos indígenas. Hay una sentencia de inconstitucionalidad por omisión resuelta por la Corte de Constitucionalidad guatemalteca, donde regula que, o ellos consideran que el libro segundo del Código Civil no refleja la regulación ordinaria que necesita el artículo 67 de Constitución. Entonces, por ahí encontramos una desprotección a nuestros derechos, aunque obviamente estamos sujetos a los estándares internacionales y a los convenios internacionales de derechos humanos que ya regulan este derecho. También tenemos que registrar que en los acuerdos de paz hay un acuerdo de identidad, socioeconómica y de situación agraria que creó institucionalidad agraria que buscaba una respuesta a estos problemas estructurales. Un fondo de tierras en el que pasamos a comprar tierras y de ser compradores pasamos a ser vendedores de la tierra. Un registro de información catastral que recaba información, pero lo único que ha hecho en muchos espacios donde ha estado haciendo las zonas catastrales es que genera más conflictos y no ha resuelto ni ha reconocido la propiedad comunal de pueblos indígenas. Una Secretaría de Asuntos Agrarios que fue suprimida y que no sabemos ni desconocemos qué pasó con toda la información que resguardaba. La judicialización de nuestros procesos a través de la justicia constitucional fue truncada. Casos como el de Chuarranchos, Tierra Santa Cruz, Jocotán, Nevaj, donde hubo avances en el reconocimiento de la propiedad comunal, se truncó porque cambiaron los criterios jurisprudenciales de la Corte y nos mandan a la vía civil. Esto fue, claro, gracias a esfuerzos también del sector privado que no comprende nuestros derechos y genera incluso observatorios de la propiedad privada condenando nuestras formas de tenencia de la tierra. La respuesta del Estado ha sido el uso del derecho penal como la forma más violenta y esto no resuelve el problema, lo agudiza. El Ministerio Público, para resguardar esta propiedad privada desde esa lógica, crea la Fiscalía Especial contra la Corrupción, que ha sido un instrumento de criminalización a comunidades enteras. Por último, decir que, tampoco se ha generado un diálogo que revise cuál es la ruta, que no vamos a seguir en conflicto por siempre. Y los pueblos indígenas han demostrado una alta capacidad de diálogo. En el 2023, cuando defendieron la democracia, que también recoge este informe en su introducción, esa problemática demostraron que son capaces de plantear soluciones y encontrar acuerdos incluso con los sectores con quienes han sido antagónicos históricamente. Y en relación al Ministerio Público, pues esta Fiscalía Especial contra la Usurpación ha sido instrumentalizada incluso para perseguir estudiantes de la Universidad de San Carlos, que tienen otro tipo de demandas y que no están en el reclamo de la tierra. Entonces, eso evidencia que pues, el derecho penal, lo referimos, que debe ser lo último que debe utilizar el Estado, está siendo el instrumento primario y no se privilegia otras vías que puedan buscar una solución más integral. Muchas gracias, Juan Castro. Precisamente la falta de una solución integral que aborde las causas históricas y estructurales de la conflictividad agraria, lo que genera es más demandas, ¿no?, a las instancias judiciales, no solo de Guatemala, sino también internacionales, ¿no?
En caso mencionaba las sentencias de la Corte Interamericana, como el caso de Agua Caliente, en que el Estado fue condenado, entre otras cosas, a titular el territorio de las comunidades afectadas por una minera de níquel y también un nuevo proceso de consulta previa, que fue hecho totalmente por fuera de los estándares internacionales. Pero también, y recogiendo lo que decía Juan Castro, hay sentencias incumplidas acá en Guatemala de las más altas cortes que ordenan también consulta previa cuando no se da, digamos, el cumplimiento de los estándares mínimos, ¿no?, de diálogo y acceso también a información de esas comunidades. Un ejemplo emblemático es el caso del pueblo Xinca y San Rafael Las Flores, en donde la Corte de Constitucionalidad en su momento ordenó la suspensión del proyecto y eso generó un perjuicio para la empresa en su momento canadiense de alrededor del 16% de sus acciones negociadas en Toronto. Está hablando de una multinacional y eso implica miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, realmente el informe y la reivindicación que se hacen desde las comunidades no implica violar derechos de propiedad de nadie. Lo que quieren es garantizar su derecho de propiedad colectiva sobre sus territorios. Y si no hay, digamos, seguridad jurídica frente a sus derechos, hay también impacto económico, no solo para el Estado de Guatemala, sino para las propias empresas, ¿no?, que invierten en ese país. Paso entonces a la segunda ronda de preguntas, solamente en 5 minutos, por favor. Empiezo nuevamente con Victoria Llorente de INECIP. Victoria, el informe describe ejemplos concretos de incumplimiento de los estándares de objetividad del Ministerio Público. Por ejemplo, por la firma de convenios con gremios empresariales que representan intereses de empresas y particulares que justamente formulan denuncias penales por usurpación contra comunidades indígenas. ¿Podrías mencionar algunas medidas que la fiscal general debería adoptar para asegurar la objetividad de la actuación del Ministerio Público en ese tipo de situación? Muchísimas gracias por el reloj. En principio, me parece importante remarcar que el Ministerio Público, por más de que en estos últimos años se haya caracterizado por ser un aparato criminalizante de estas comunidades, en realidad el Ministerio Público está pensado en su ley orgánica, en lo que es la constitución del organismo, como un espacio que tiene que gestionar intereses. Esa gestión de intereses suele ser muy compleja porque, lejos de desconocer que es necesario gestionar intereses, esos intereses son muchas veces contrapuntos. Hay una tensión, en este caso muy clara, entre los deseos que se quieren hacer con la tierra y los deseos o los intereses que tienen las comunidades indígenas sobre esos territorios. El problema de pensar que hay una objetividad en esa gestión de intereses es cuando la objetividad se usa para que una de las partes resulte ganadora y la otra parte pierda constantemente, que es lo que está ocurriendo aquí. Frente a la idea de objetividad se aplican resoluciones que lo único que hacen es desalojar a las comunidades indígenas, dejando en un lugar de extrema vulnerabilidad a las comunidades indígenas y en un lugar de extremo poder a otros sectores empresariales o demás sectores interesados en esas tierras. Entonces, la pregunta concreta, tomando ya lo que es la cuestión de la pregunta, es pensar, el problema no es que el Ministerio Público se reúna con sectores privados. El problema es lo que pasa cuando no se reúne nunca con las comunidades indígenas, cuando no genera espacios de articulación, como lo demuestra este informe, cuando se caracteriza por generar desalojos con una nula capacidad ni explicación hacia la sociedad de por qué se genera. Porque hay un dato que no dije, pero es sumamente importante, de esos desalojos que se generaron, ni el 1% de los casos fueron a condena. El Ministerio Público utiliza la herramienta del desalojo simplemente para asegurar correr, digamos, a las comunidades indígenas de esos territorios y listo, después de hacer eso ya no genera ningún tipo de otra respuesta porque no le importa, digamos, al Ministerio Público generarlo. Entonces estamos frente a una persecución que no le puede demostrar a la sociedad por qué se persigue. Estamos frente a una persecución que no se aclara ni genera espacios de articulación con las comunidades indígenas y que tampoco hace transparente qué espacio se articula con los sectores privados. Ahí es donde está el problema de un Ministerio Público que bajo un criterio de objetividad solamente escucha a una de las partes. Frente a las propuestas que se hacen en el informe, una de ellas, la central, que ya ha sido mencionada muchas veces, es generar el Ministerio Público como un espacio que realmente prevea espacios de articulación por fuera de lo penal para estas resoluciones. Lejos de conocer que en el espacio civil también hay muchas instancias en las cuales estos conflictos no se resuelven bien, es claro que el ámbito penal no es el espacio para la resolución. Pero el Ministerio Público sí puede ser el espacio para acercar y gestionar y articular con organismos del Estado que sí tienen información útil para estos casos.
Hay organismos del Estado que tienen información sobre cómo se proceden estos desalojos. Hay organismos del Estado que pueden dar información sobre cómo observar y analizar estos títulos de propiedad de una manera que sea respetuosa de los derechos de las comunidades indígenas. La creación de esos espacios de articulación es una de las tareas claves del nuevo procurador o procuradora general, digamos, del país de Guatemala. Más allá de eso, concretamente, hay una situación concreta que se establece en el informe, es el uso de resoluciones específicas. Hay una resolución específica que se utiliza para automatizar los desalojos y no hacer todas las cuestiones probatorias que requieren este tipo de medidas. Es importante revisar esa resolución y dejar de apropiarse o de aprovecharse de un tipo penal amplio para seguir aprovechándose de desalojos muy arbitrarios y sin pruebas contundentes ni investigaciones posteriores, que es lo que está haciendo actualmente el Ministerio Público. Y por último también me parece central remarcar que hay una cuestión respecto de cómo se actúa el Ministerio Público de manera muy activa cuando aparecen estas denuncias, sin hacer un control de los títulos de propiedad de las personas que denuncian, pero muy pasiva para controlar las demandas de las comunidades indígenas cuando requieren o cuando denuncian que los desalojos se violan derechos humanos o que se realizan desalojos sin las pruebas que se requieren. Entonces necesitamos pasar de un Ministerio Público que criminaliza y ve a las personas de las comunidades indígenas como, digamos, personas que cometen delitos, a un Ministerio Público que las contemple en una gestión con unidades concretas que les permitan darle protección cuando son desalojadas, pero sobre todo que les permita darles herramientas para que no lleguen a esa instancia de desalojo. Muchas gracias, Victoria. Y tocaste un punto clave, que es la omisión del Ministerio Público justamente para investigar violaciones de derechos de las comunidades. E incluso los intentos de desalojos basados en títulos con fuertes indicios, no solo de irregularidad, sino de corrupción. No hemos podido procesar mucha información sobre qué pasa, porque el Ministerio Público tiene información de que títulos supletorios o de todo tipo que supuestamente indica propiedad privada, en realidad fueron registrados de manera anónima. Y también, y he sido un testigo personal de eso, hay muchas comunidades en donde se han dado intentos o se han logrado desalojos extrajudiciales por empresas de seguridad privada. Entonces, quizás una tarea pendiente para una otra investigación sería investigar cómo es la actuación del Ministerio Público frente a ese tipo de abuso y delitos. Solo decir que la conclusión muy probablemente será la que ya está de alguna manera reflejada en ese informe. El Ministerio Público es bastante activo para tutelar intereses privados y un tanto omiso para defender derechos de comunidades indígenas, ¿no? Siguiendo con esa ronda de preguntas, Alban Center, el informe recoge varios ejemplos de violaciones de garantías judiciales y otros derechos fundamentales de integrantes de comunidades indígenas, cuyos integrantes son procesados por el delito de usurpación o usurpación agravada. Parte del problema es la ausencia de una protección judicial oportuna que se ha agravado con una jurisprudencia constitucional que imposibilita el uso de la acción de amparo para tutelar derechos de las comunidades a la propiedad colectiva de sus territorios ancestrales. ¿Podrías, por favor, comentar los principales hallazgos del informe sobre el rol del Poder Judicial y qué medidas debería implementar para tutelar los derechos de esas comunidades criminalizadas? Gracias. Bueno, el informe está muy completo respecto a de qué manera el Poder Judicial ha omitido en varias ocasiones ejercer su control sobre el Ministerio Público. Pero un poco antes de irme a esa parte, me gustaría señalar que en estos, con el afán de no generalizar todos los jueces o que toda la judicatura, digamos, está por completo, muchos de estos casos de criminalización han dependido de si toca un juez que tiene un criterio, digamos, ya imparcial o que tiene un criterio comprometido, ¿no? Si es un juez que ya tiene algún proceso de criminalización en su contra, o si es un juez que, digamos, tiene condiciones de libertad para decidir. No esto lo digo porque desde Alban Center también hemos sacado informes sobre el proceso de criminalización de operadores de justicia. Creo que esa es una variable que también hay en la hora de discutir el papel del Poder Judicial en este reporte, ¿no? Entonces, el reporte señala en qué manera el Poder Judicial, en los casos que han tocado conocer un contra de comunidades indígenas, no ha hecho un control de convencionalidad respecto al tipo penal. El tipo penal de usurpación es un tipo penal que es demasiado amplio, tiene las conductas abiertas. La Suprema Corte únicamente lo ha confirmado en el expediente 110-2006, en donde lo que hace es que hace una conjugación de todos los verbos que forman parte del tipo penal y reconoce 18
18 conductas distintas mediante las cuales alguien puede hacer para que esté encuadrado en el delito de usurpación, ¿no? También el tema de la flagrancia, que en cualquier momento puede ser detenido, que estés nada más de paso por un lugar y ahí te encuentres, ¿no? Me parece que no ha habido un control de convencionalidad. Los jueces tienen la obligación de realizarlo bajo las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, especialmente el artículo 9, el principio de legalidad y de manera específica el principio de taxatividad cuando se trata de delitos, ¿no? Otro aspecto crítico es que me parece que el Poder Judicial tampoco ha aplicado los estándares respecto a derechos territoriales indígenas, especialmente aquellos que reconocen la propiedad por un tema de que las comunidades indígenas han estado habitando el territorio, ¿no? Esa vitalidad histórica tiene que ser reconocida como un título de propiedad, aunque no tenga, digamos, el papel que nosotros reconocemos en nuestro sistema normativo, pero los estándares internacionales lo reconocen. Entonces, me parece que si se tomaran en cuenta estos estándares interamericanos, al menos no se acreditaría de manera tan fácil la posición ilícita que actualiza este delito, ¿no? Otro punto importante, me parece, es que en los casos que ya están iniciados, los defensores han intentado promover diligencias, digamos, si después de que se inició el proceso de criminalización aparece que sí hay un conflicto civil sobre la tierra, y estos han sido desechados, no han sido tomados en cuenta para tener el proceso penal. Así como cuando han intentado aportar títulos comunales, no se les ha valorado como títulos legítimos de propiedad. Entonces, en ese sentido, el informe trae unas recomendaciones muy precisas para el Poder Judicial. El primero es hacer un ejercicio de control efectivo sobre los actos del Ministerio Público, desde medidas cautelares, desde solicitud de desalojo o solicitudes de aprehensión, hasta valorar de manera más abierta los tipos de pruebas que se van juntando en el proceso, ¿no? Hay una recomendación que es establecer protocolos de actuación para personas juzgadoras para resolver con perspectiva de interculturalidad. Hay algunos países que han tenido experiencias con estos protocolos. En el caso de México, me parece que ha tenido buenos resultados, porque lo que hace es que le acerca a los juzgadores los estándares más recientes sobre comunidades indígenas y los encuadra en ejemplos muy concretos para que resuelvan, ¿no? Por otro lado, es importante que el Poder Judicial diligencia de manera rápida estos procesos para que las pruebas no se queden ahí paradas, ¿no? Cuando hay una solicitud de audiencia en donde quizá la persona puede salir libre, hacerlo lo más rápido posible. Entonces me parece que el reporte es muy completo y que tiene recomendaciones muy claras que la Judicatura puede estar implementando para también coadyuvar desde ese lado a que estos programas de criminalización para. Muchas gracias, Flower. Antes de dar la palabra a Juan Castro, solo reforzar que en Guatemala se ha vuelto prácticamente imposible presentar algún tipo de incidente cuando una comunidad es procesada por delitos de usurpación, porque hay falta de claridad sobre la titularidad del territorio. En el pasado sí había algún tipo de acceso a la acción constitucional de amparo, que es lo que pasa en cualquier país latinoamericano. Y en caso de Guatemala, lamentablemente, la Fiscalía y los jueces lo que hacen es, hay un carácter sacrosanto de cualquier tipo de propiedad privada, incluso con la ayuda nacional sobre su validez, ¿no? Y esto es parte, una vez más, de una cooperación más sistémica del Poder Judicial, o de la institucionalidad judicial de Guatemala, en donde realmente no se busca aplicar los mejores estándares de administración de controversias judiciales. Se ha vuelto un sistema muy funcional a grupos de interés privado y en perjuicio de derechos de la ciudadanía como todo, en particular de los pueblos indígenas. Para Juan Castro, el informe también menciona cómo el Ministerio Público ha presentado acciones penales, siempre arbitrarias, desde luego, contra líderes indígenas que participaron en las movilizaciones en favor de la integridad del proceso electoral en el año 2023. Usted mismo representa a varios de estos líderes. ¿Podrías comentar, por favor, los principales patrones de actuación del Ministerio Público en ese tipo de casos? Sí, bueno, en principio, uno de los patrones que vamos a encontrar es que no hay una investigación objetiva previa. Voy a hablar sobre los casos de usurpación, pero también en el caso, no puedo hablar obviamente de detalles del caso del bicicletas, pero tiene que haber algunos patrones. Uno es que esta investigación no es objetiva, y en el caso de la usurpación,
no se garantiza el derecho de defensa, ni se acredita, ni se investiga si hay una relación histórica de las comunidades con las tierras que están defendiendo. Los casos de criminalización usualmente están construidas sobre medias verdades. ¿Por qué les digo así que son medias verdades? Les pongo un ejemplo. El X comunidad, por ejemplo, el supuesto propietario viene y denuncia que tal fecha, 16 de marzo, por decirlo, una comunidad ingresó a tal lugar e invadió la tierra. Ese es el relato y por eso se está cometiendo supuestamente usurpación. Pero resulta que esa comunidad tiene escuela, tiene iglesia, tiene cementerio, hay personas que nacieron ahí hace más de 40 años, tienen casas que obviamente tienen más de 10 o 20 años de existir, hay siembras. Entonces, se cae en la investigación porque no es cierto que hayan entrado a invadir en tal fecha, porque tienen una relación histórica con la tierra. Entonces, hay prejuicios generados sobre la gente que se le considera invasora de la tierra. No se investiga si esa comunidad que está en tal lugar tiene alguna categoría, pueden ser pozos colonos, son gente que trabajó durante cientos de años para cierto finquero y lo que tienen son problemas laborales. O son comunidades que carecen de un título, pero que han estado históricamente en el lugar. Entonces, no se da una audiencia previa a la comunidad para conocer su historia y su contexto. Solo hace falta que un finquero venga y diga son invasores e inmediatamente se ordena su desalojo, porque acá es inaudita parte el desalojo. Entonces, lo que pretenden muchos finqueros es el desalojo, no acreditar quién es el propietario, porque una vez logran el desalojo, pues ya consiguieron liberar la tierra para utilizarla a sus intereses. El informe expone que hay al menos un 40% de los casos que sí han llegado al debate, son absueltas las personas, porque no se sostienen los casos con investigaciones serias. Ahora, cuando digo medias verdades también, en el caso de Luis Cierto, es cierto que todos salimos a manifestar en el 2023. Todos, muchos de los que estamos acá posiblemente también participamos en esa manifestación. Pero una cosa es que hayamos ejercido nuestro derecho a manifestación, nuestra libertad de expresión, y otra cosa es que constituyamos una estructura criminal que haya puesto en riesgo el orden constitucional y que lo que buscábamos era atemorizar a la gente generando actos de terrorismo. Eso no es verdad. Entonces, se utilizan medias verdades para que a través del derecho penal se repriman otros derechos. En el caso de las comunidades que tienen relación histórica con la tierra, es anular y reprimir el derecho que tienen a la propiedad comunal. Y en el caso de los ciudadanos que han ejercido protestas, como los estudiantes en la Universidad de San Carlos, como las autoridades indígenas en defensa de la democracia en el 2023, lo que se utiliza y se instrumentaliza el derecho penal para reprimir esos derechos colectivos. El derecho a la democracia, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a cuestionar a los funcionarios públicos. Es un derecho a la libertad de expresión. Nosotros podemos hacer crítica a los funcionarios públicos, es un derecho humano, pero se ha convertido ese derecho humano en un peligro en una sociedad que está siendo reprimida a través de funcionarios que buscan acallar las voces. Gracias, Ocasio. Cerrando esa jornada de intervenciones, que se ha solo remarcar, en el discurso público hoy día es muy común utilizar la manipulación de la verdad factual, sobre todo en el ámbito de las opiniones, no hay realmente cómo ponderar verdades, pero hay verdades factuales que son innegables. Y el Ministerio Público ha traído esa llamada posverdad, digamos, para formular acusaciones gravísimas contra líderes indígenas que participaron en movilizaciones pacíficas en defensa de la democracia. Resulta que ahora están acusadas de terrorismo, pertenece a organización criminal, ¿no? Y como siempre, usurpación agravada. Para la última ronda, vamos a hacer una dinámica un poco distinta. Será la misma pregunta a los tres. Empezaré más bien con Ocasio, terminamos con Victoria. La misma pregunta y les pido en 3 minutos que respondan si el próximo fiscal general quisiera enviar un mensaje de compromiso con el Estado de Derecho y con los derechos de los pueblos indígenas, ¿qué acciones concretas debería priorizar desde el comienzo de su gestión? Bueno, yo pienso que el próximo fiscal debe primero revisar los cuadros que están siendo los más represores. Hay fiscales que en serio han
han abusado del poder que tienen en el Ministerio Público. Es una acción inmediata que podría hacer. La segunda es que hay muchos fiscales que fueron despedidos ilegalmente. Habrá que revisar qué va a pasar con estos fiscales que fueron. Entonces, una reestructuración implica eso. La segunda será crear seguramente, o a lo mejor una fiscalía especial que revise la objetividad de muchos casos de criminalización que ha buscado el exilio, de criminalización que ha buscado la persecución contra funcionarios, contra autoridades indígenas, y entonces eso dará un respiro y una confiabilidad al sistema de justicia. Gracias. Bueno, creo que una de las primeras acciones es modificar las directrices de investigación y de diligencia. Me parece que por la conversación que tuvimos, quizá no quede un poco claro que la Fiscalía, además de no respetar el estándar de debida diligencia reforzado por las comunidades indígenas, ni siquiera tampoco respeta el estándar genérico de debida diligencia, ¿no? Temas como la ubicación de los territorios no son claros en los expedientes, entonces creo que incluso a la hora de analizar más el tema de la posesión ancestral e histórica, se queda un poco corta en la primera parte genérica, ¿no? Entonces yo diría que una primera acción es modificar esas directrices de manera prioritaria, posteriormente hacer un mapeo de todos los casos de criminalización para ver exactamente en qué etapa están y cuáles incluso podrían ameritar algún tipo de resistimiento de la acción penal o algún tipo de solución distinta, ¿no? Y agregaría también organizar lo más pronto posible mesas de trabajo en este caso con los defensores de las comunidades indígenas, que creo que son las personas que pueden tener más presente cuál es el estado que guardan estos expedientes y que me ayude. Bien, habiendo ya, digamos, llegado a esta instancia de la charla, queda bastante claro que nos encontramos con un ministerio público que es ineficaz, y la pregunta, tal vez para no sonar de utopista, es cómo lo volvemos eficaz, cómo hacemos y cómo comprometemos a la próxima persona que va a ocupar ese cargo a tener que generar respuestas de calidad y a tener que rendir cuentas de cómo intervienen en los mercados criminales y en los fenómenos criminales que más nos afectan. Las propuestas son bastante sencillas, pero también requieren compromiso ya político. La primera de ellas es necesario salir de una persecución desordenada que no le muestra a la sociedad qué está persiguiendo ni cómo lo va a perseguir, y empezar a pensar en cómo vamos a hacer para generar una persecución penal estratégica de fenómenos específicos. Eso quiere decir que no podemos contentarnos ya, hablando de un proceso próximo a suceder en estos próximos semanas, días, no podemos contentarnos con candidatos o candidatas que proponen planes generales, que nos hablen de solución de fenómenos criminales sin estrategias. Eso es darle un cheque en blanco a la persona que está a cargo de uno de los organismos más importantes que tiene el país en términos de persecución penal, o el más importante definido. Entonces, esos planes políticos criminales tienen que seleccionar sobre qué fenómenos van a incidir. Los recursos son limitados, y como son limitados hay que elegir qué fenómenos son importantes. Aquí hay muchísimos, al igual que en toda Latinoamérica, fenómenos de género, fenómenos de corrupción, fenómenos de narcotráfico. Hay un montón de fenómenos que es necesario decidir cómo vamos a intervenirlos, y no de cualquier manera, sino con objetivos claros, con estrategias claras, pero sobre todo con indicadores de cómo los estamos persiguiendo y cómo le vamos a mostrar a la ciudadanía si venimos bien o si venimos mal en esa persecución. Hay un diagnóstico generalizado en Latinoamérica de una falta de generación de indicadores para poder mostrarle a la ciudadanía cómo se persigue. Eso no solo genera una ausencia de poder incidir en los mercados criminales, sino también genera una ausencia de transparencia por parte del Ministerio Público. Es necesario entonces poder generar información para poder medir nuestra política de persecución penal. Y eso, lejos de ser un desafío imposible o una utopía, ya se está generando en ministerios públicos de muchos países latinoamericanos. Inclusive el INECID tiene trabajo ya con ministerios públicos de Panamá, de República Dominicana, en generación de estándares de medición de la persecución penal cada vez más complejos y cada vez más útiles, para poder rendirle a la ciudadanía cómo estamos distribuyendo los recursos de la persecución penal. Por último, también me parece importante destacar que a lo largo de estos últimos años se hizo un uso muy desmedido de dos herramientas muy poco útiles en términos de persecución penal, que son los archivos o los consentimientos de las acciones penales. Eso
puede ser utilizado a veces bien por el Ministerio Público, pero cuando es utilizado de una manera tan abundante como se hizo en estos últimos años, lo único que genera es una creencia de impunidad. Es importante entonces comprometerse a hacer uso de herramientas alternativas en el proceso penal, pero que sean útiles en casos menos graves y poder enfocar las herramientas más punitivas que tenemos en los casos que más afectan a la comunidad de Guatemala y en definitiva a todos los ministerios públicos. Por último, y esto ya ha sido mencionado más una vez, es necesario que el Ministerio Público, pero sobre todo la persona que va a ocupar el cargo de fiscal general, promueva acciones concretas de cómo va a gestionar los conflictos agrarios de las comunidades indígenas, se comprometa a generar acciones que no dependan del sistema penal en definitiva, pero también se generen espacios de articulación con otros organismos del Estado. Si no, en caso contrario, lo único que vamos a tener es un Ministerio Público que siga legitimando una criminalización y una violencia estatal a estos pueblos, que es muy grave y que en definitiva lo único que terminan haciendo es restarle legitimidad a uno de los organismos más importantes que tiene el Estado. Muchas gracias. Gracias, Victoria. Antes de dar la palabra al público y a la prensa para preguntas, y esa sección vamos a ir a mi colega Anabela Cebrián, le daré la palabra a Claudia Martín, que es co-directora de la Academia de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de American University, para que haga unos apuntes a título ya de conclusión, comentarios finales. Claudia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para estar aquí. Yo no soy una voz, digamos, que está neutral, que evaluó el informe y que tuvo la oportunidad de escuchar hoy este panel, y mi objetivo en realidad es hacer como una síntesis de lo que se ha discutido. Creo que la presentación de este informe es claro, que se realiza en un momento de gran relevancia para Guatemala, con la elección de la persona que ocupará el cargo de la fiscal general y jefe del Ministerio Público. Como el informe demuestra, la criminalización de las comunidades indígenas se ha incrementado significativamente bajo la actual titular del Ministerio Público, la fiscal Consuelo Porras. Esta criminalización no es neutra ni aislada, sino que forma parte de la política implementada para favorecer intereses privados en marco de cooptación de las instituciones judiciales del Estado. Además, como señaló Victoria, es claro que este Ministerio Público no tiene tampoco una gestión eficiente, ya que si bien invierte muchos recursos y mucho tiempo en perseguir y criminalizar a las comunidades indígenas, parece dejar de desatiende, en concreto, la persecución de crímenes de gran seriedad y de gran importancia para la institucionalidad en Guatemala. Este informe señala con claridad que la política se ha implementado a través de patrones de desalojo forzado en Guatemala mediante la utilización del sistema de justicia penal como mecanismo primordial para resolver disputas agrarias. Los procesos penales se han agrandado, como han escuchado muy bien, por usurpación agravada, que se han transformado entonces en instrumentos recurrentes para presionar a las comunidades indígenas para que se ocupen o desistan de sus reclamos sobre la propiedad de sus territorios. Asimismo, se ha adelantado la política a través de la creación de una fiscalía especializada contra los delitos de usurpación, que tiene competencia en todo el país, y aparte atiende a todo el mundo rápidamente, los que presentan denuncias de, particularmente de los sectores con los que trabajan muy cercanamente. También el Ministerio Público ha firmado convenios con organizaciones privadas vinculadas al sector agroindustrial, de terratenientes y militares retirados, que tienen por objetivo que estos sectores puedan contribuir información y recursos al Ministerio Público para acelerar los procesos y los desalojos forzados de las comunidades indígenas. La implementación de esta política genera violencia y despojo. Lo hemos escuchado, creo que ustedes que viven en Guatemala lo saben mejor que yo, contra las comunidades indígenas que han resistido estos desalojos forzados. Esta política, además de desconocer la Constitución y los términos de los acuerdos de paz, también constituyen violaciones claras y graves de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala en materia de derechos humanos, que reconocen el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad de sus tierras ancestrales y a la consulta previa. Creo que Daniel destacó muy bien que estas violaciones se agravan aún más frente a la ausencia de legislación y políticas adecuadas para la demarcación y titulación de territorios indígenas, el debilitamiento de la institucionalidad agraria y el retroceso de la justicia constitucional
en materia de derechos indígenas en pos de una interpretación desmedida del alcance del derecho de la propiedad individual en desmedro de los derechos colectivos. Por último, no debe soslayarse, también se mencionó aquí, que la conflictividad social que resulta de los conflictos territoriales y la violencia ejercida contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos tiene además de un costo humano inmesurable, un costo económico para Guatemala. La falta de previsibilidad en la aplicación del derecho por parte del Ministerio Público no contribuye a fomentar estabilidad para la inversión privada en áreas de interés para el país y es una muestra clara de la corrupción que permea el funcionamiento de ciertas instituciones del Estado. Cuando como resultados de los conflictos sociales se interrumpen proyectos u otras actividades económicas, la tendencia es a estigmatizar a las comunidades indígenas a los ojos de la sociedad. Sin embargo, es fundamental recordar que el rol del Estado es favorecer la actividad económica en el marco de absoluto respeto del Estado de Derecho, con transparencia y sin violar derechos fundamentales de sus habitantes, en este caso especialmente de las comunidades indígenas. En síntesis, el informe que se presenta hoy es un instrumento esencial para elaborar una hoja de ruta para desarticular la política de criminalización que se aplica en la actualidad. Proceder a revisar de forma urgente los casos en los cuales defensores de pueblos indígenas y defensores de derechos humanos se encuentran imputados y hasta detenidos en la aplicación de los delitos de usurpación y usurpación agravada. Establecer un mecanismo técnico para aportar normativas que favorezcan el reconocimiento de los pueblos indígenas a los derechos, a los territorios ancestrales, entre otras medidas urgentes. El informe realiza recomendaciones instrumentales que no voy a describir, el informe está disponible para todas y todos los actores con autoridad y capacidad para cambiar las condiciones actuales y establecer una nueva política que sea respetuosa de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, y creo que es muy valioso destacar que en este momento, como dije al principio, hay que resaltar que Guatemala atraviesa un momento clave, que es el que se refiere al proceso de designación de la persona titular del Ministerio Público. Esto constituye una oportunidad para promover reformas que fortalezcan la independencia institucional, revisen las políticas y directivas de persecución penal en torno a la conflictividad agraria y avancen hacia un enfoque más respetuoso de los derechos humanos de todos los guatemaltecos y guatemaltecas y muy principalmente de los derechos de los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas o comentarios del público. Solo agradeceríamos que sean comentarios puntuales, un par de minutos máximo, para que haya oportunidad de que distintas personas puedan tomar la palabra. Así que adelante, aquí tenemos su micrófono disponible. Les vamos a aproximar. No sé si podría levantar la mano si alguien quiere preguntar o comentar algo. Adelante. Perdón, si puedes presentar. Luis Ramírez del Instituto de Ciencias Penales de Guatemala. ¿Cómo ha sido tomado los títulos ancestrales? O sea, recordemos que en la colonia pues se dieron lo que eran las tierras de arengas del rey, de alguna manera recibieron títulos, las propiedades colectivas indígenas. ¿Cómo ha sido ese quiebre de no reconocimiento o sí reconocimiento de ese tipo de títulos? Y si de alguna manera existen en las organizaciones indígenas el resguardo de esos documentos, ¿cómo se ha tratado de preservar? Muchas gracias, Luis. Podemos tomar un par de preguntas más si gusta. Adelante, Carmen. Siempre si te presentas, por favor. Y Carmen Reyes, de otra Guatemala y de la Urbana, también para darme la explicar. El presidente de la República está por nombrar ahora ya a un fiscal, depende de las opciones del menú que le presente la comisión postuladora. Pero ¿cuáles serían, a juicio de los profesionales que están presentes, las principales recomendaciones que darían al presidente de la República? Esperamos que esté viéndonos a través de las redes o alguno de sus asesores, para que pueda tomar la decisión
mucho más equilibrada y ecuánime para que la nueva fiscal realmente pueda terminar con la criminalización de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Karina. Y una pregunta más, si hay. Sí, adelante. Si se puede presentar, por favor, compañero. Muy buenos días, mi nombre es Everardo Baján del Comité Campesino de la COPLAN. Más que preguntas, un comentario debido a la alta criminalización en contra de pueblos indígenas y campesinos. En este caso lo mencionaba con anterioridad el tema de Yocayo por acá, ¿verdad? Hubo una denuncia que tiene 4 o 5 delitos y que al final es parte de la criminalización, y así como él, hay 3.000 compañeros que también tienen esa problemática. Desde el Ministerio Público también, desde el CCA hemos denunciado el actuar del Ministerio Público debido a que las denuncias que hemos presentado, la mayoría se han desestimado o en el mejor plano solo han llegado a etapas conciliatorias. Sin embargo, en el tema de la criminalización en contra de los liderazgos de CCDA sí han habido sentencias muy fuertes, el caso Jorge Marcelino, de otros compañeros también que están en proceso, y que también, de acuerdo a lo que comentaba el compañero Luis, nosotros también tenemos un caso, el tema de comunidades indígenas, donde Washington y 2 fuentes en Burulaba, Verapaz, tienen un documento histórico, ¿verdad? A pesar de que la institucionalidad dice que hay un sobreposicionamiento de las fincas privadas, el Ministerio Público no investiga eso, sino que le está dando prioridad el tema de órdenes de captura, que sumando las 2 comunidades son más de 45 órdenes de captura. Entonces, es parte de lo que quisiera poder aportar. Muchísimas gracias por ese aporte. Entonces vamos a pasar a la mesa. Hay 2 preguntas. Una que en parte también ya hubo un comentario sobre ella, que es cómo han sido tomados los títulos ancestrales de los pueblos indígenas, si se han reconocido o no. Y la otra pregunta es en relación con cuáles son las principales recomendaciones del presidente de la República para su selección de fiscal general. Tomo la primera pregunta. En principio la cuestión procesal es que el Ministerio Público te acepte los medios de prueba que puedan presentarse. Y así como lo dijimos hace un momento, muchos de estos casos que tienen que ver con usurpación son inaudita parte. Y el desalojo es lo que más les interesa. Entonces, como no es notificar a la otra parte, no es, cuando nos enteramos ya hay 500 policías rodeando una comunidad ya para registrarse el desalojo. No existe oportunidad de aclarar cuál es la situación de las cosas. Pero en todo caso, si es que la hubiera, hay varias formas hay comunidades que lo que se utiliza son peritajes históricos y antropológicos para determinar cuál es su relación con el tejo haitiano. En otros casos existen documentos históricos que pueden acreditar la permanencia de las personas en los lugares donde están. Muchos de estos documentos históricos incluso deben ser paleografiados, ¿verdad? Porque tienen una escritura de la colonia todavía, que es una escritura antigua y que debe ser interpretada por los especialistas. Y sí existen custodios de títulos. Custodios de títulos son estructuras indígenas que resguardan estos documentos históricos, tienen los originales, otorgados por la colonia en procesos donde hicieron compras de tierra, digamos, las tierras de la colonia, 1600, 1700, y resguardan celosamente esos documentos con sus planos, con todo el trámite que hicieron para acreditar y hacer la adjudicación de estas tierras. Muchas de estas tierras también están inscritas en el registro de la propiedad, pero como dijimos hace un momento, muchas veces ni siquiera se toma la molestia del Ministerio Público de averiguar si estas tierras están registradas, cuáles son sus dimensiones. Los desalojos se ordenan y muchas veces el presunto propietario no tiene ni idea de dónde empieza y dónde termina esa tierra. Que son tierras que han sido custodiadas, que hay consignas de las comunidades que recorren los límites anualmente, que tienen formas de trasladar este conocimiento tradicional a sus nuevas generaciones para que sepan dónde empieza y dónde termina la tierra. Es decir, sí existen estructuras que resguardan estos títulos. Santiago de Plan, Santiago Zacatepeques, les puedo mostrar muchísimos, ¿no? También está
Santa Lucía, Plan, que son de los que nos recuerdo de este momento, que resguardan estos documentos históricos que no tienen en su poder en cajas reales y que obviamente los guardan con muchos años. Puntualmente por ese tema, un poco digamos, de la jurisprudencia internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, la mayoría de los casos en donde la Corte ordenó restitución de territorios indígenas o consulta previa, las comunidades no contaban con título, digamos, formal, reconociendo la propiedad colectiva, ¿no? Justamente porque el derecho de propiedad descansa en la tenencia tradicional del territorio. Aunque no tenga un pedazo de papel, es la comunidad propietaria del territorio colectivo, ¿no? Y muchas veces los territorios históricos y antropológicos son claves para eso, para determinar si en ausencia de título igual la comunidad es la legítima propietaria. Lo que es más grave son situaciones en donde los títulos son una prueba preconstituida. El Ministerio Público no puede obviar un título colonial porque es una prueba elemental de que esa comunidad que lleva cientos de años, además tiene un pedazo de papel, pero prioriza un título de propiedad privada inscrito de alguna manera, obviamente anómala y eventualmente incluso a raíz de corrupción. Entonces, es parte del problema también la, digamos, falta de diligencia en cuanto a otros medios probatorios, más allá de los títulos, pero incluso con un título colonial, las comunidades terminan siendo desalojadas, ¿no? Y para la segunda pregunta, entonces, con Full Cloud y Victoria, empezamos con Full Cloud. Bueno, solamente algunas ideas para elegir a la persona que debe ocupar el cargo de la fiscalista que va a tener el presidente. Pues iniciaría que elegir una persona con capacidad, idoneidad e integridad, ver un tema de trayectoria y méritos, hacer una revisión con la debida diligencia de los posibles conflictos de interés que pueda tener la persona, especialmente rastreando cuál ha sido su trayectoria profesional, si ha trabajado en otras instituciones, desde luego creo que puede ser un poco reconocible estos antecedentes. Y agregaría una que sería hacer una revisión exhaustiva que no tenga vínculos con el crimen organizado, ¿no? Porque en el caso de México tuvimos una elección el año pasado que fue terrible de jueces y por el nivel y la cantidad de los candidatos me parece que hubo muchos que presuntamente bien nexos con el crimen. Bueno, en principio, muchísimas gracias por tu pregunta. Antes de contestarla, me parece importante remarcar, para de nuevo no ser derrotista, sino pensar de manera propositiva, que este informe, al igual que los distintos informes que se han hecho a nivel local y a nivel latinoamericano, nos permiten tener por lo menos un estándar mínimo de qué no le vamos a permitir a la próxima persona que asuma el cargo de fiscal general. No solamente que, digamos, gestión mala tuvo una candidata que no queremos que vuelva, digamos, a elegirse porque tuvo una mala gestión, sino cuál es el estándar mínimo que le vamos a exigir a cualquier candidato. En ese sentido, cuando hablamos de pasar, digamos, una persecución penal improvisada a una persecución penal estratégica, para bajarlo a datos muy concretos, no va a alcanzar con un plan político criminal que diga que va a bajarse los niveles de narcotráfico. No va a alcanzar con un plan que diga que hay que eliminar la corrupción. Sí va a alcanzar, por ejemplo, con medidas concretas de cuántas investigaciones patrimoniales en casos de alto impacto de corrupción va a generar el Ministerio Público, solo como un ejemplo. Cómo vamos, por ejemplo, a intervenir en los casos más graves de narcotráfico y cuáles creemos que tienen que tomarse otras medidas alternativas en el proceso penal. ¿Qué casos de violencia de género vamos a priorizar para poder generar las alarmas tan importantes que tenemos que generar para darle, digamos, la deuda histórica a las mujeres y otras identidades sexuales? Todas esas cuestiones, cuando se plantean de manera estratégica, cuando se plantean con líneas de trabajo, pero con estándares de medición que me permiten saber cómo estoy ejecutando esa política, es entonces que podemos empezar a hablar de un Ministerio Público que se toma en serio su tarea de tutela judicial de las víctimas, pero de intervención en mercados criminales. Eso en particular en el proceso de selección se puede ver a través de la propuesta de los planes políticos criminales, pero también son preguntas concretas las entrevistas que hay que hacer a los próximos postulantes. Y eso es central a la hora de pensar en la próxima persona que va a intervenir en el Ministerio Público. Pero más allá de esto, también hay algo que no podemos seguir permitiendo, es la ausencia de indicadores de estos planes políticos criminales. Hay algo que por ahí mencioné al pasar, pero que fue muy grave, digamos. El Ministerio Público Fiscal presentó un informe de gestión donde dijo que tenía más del 100% de eficacia. Y eso era porque estaban midiendo cualquier tipo de respuesta. No podemos seguir permitiéndole a los ministerios públicos este tipo de respuesta, porque estamos siendo ilegítimos frente a la sociedad.
y frente a las comunidades que están acá, por ejemplo, poniendo la cara todos los días para poder proteger la democracia y para también poder proteger los territorios que nos competen a todos como sociedad. Entonces, hay cuestiones que pueden empezar a delimitarse. Y Guatemala tiene ejemplos claros de intentos positivos en torno a un ministerio público fiscal más efectivo. Lejos del derrotismo, es necesario volver a encauzar esas principales estrategias que se hicieron en los últimos años para poder pensar que el ministerio público queremos. También hay algo central que me parece de cara a la pregunta que realizaste, que es, hay un montón de baterías, digamos, de posibilidades, de herramientas que tiene el Ministerio Público, salidas, como por ejemplo la migración, la conciliación, los criterios de oportunidad, que le permiten brindar respuestas a casos menos graves que hacen que la tutela judicial realmente se muestre, que hace que las víctimas dejen de pensar que ir a denunciar no sirve porque el Ministerio Público no actúa. Entonces, cuando hablamos de determinados puntos centrales del Ministerio Público, hablamos de este tipo de cuestiones que hay que proponer para los próximos candidatos. Y de nuevo, reforzando por la presentación, me parece crucial, es necesario que haya preguntas concretas de qué va a pasar con los conflictos agrarios, de cómo se va a comprometer el Ministerio Público de articular espacios para que no vuelva a ocuparse, digamos, el ámbito penal en criminalizar a estas comunidades. Todas las cuestiones esperamos que se pongan a disposición y realmente creemos que este informe, o esperamos que este informe sirva para la discusión y para fortalecer al próximo procurador o procuradora. Muy bien, vamos a hacer una ronda más de preguntas o comentarios. Veo que el abogado Rubén levantó la mano. Sí, por favor, se presenta, abogado. Y mientras llega el micrófono a él, el relator sobre derecho a la vivienda presentó su informe al Consejo de Derechos Humanos la semana pasada. Y en su informe, algo que expone es que aunque la Fiscalía General afirmó que actualmente casi nadie está en prisión por el delito de usurpación, existen miles de órdenes de detención por este delito u otros relacionados. Dice, las personas son condenadas por estos delitos a menudo en ausencia del acusado, sin las garantías procesales y la representación legal adecuadas, en particular si el acusado es campesino o un indígena. Es muy en línea con lo que el informe que se presenta hoy plantea. Adelante, por favor, con la pregunta. Muchas gracias, buenos días, compañeros y compañeras. Soy Rubén Domingo, abogado de algunas comunidades del país. El tema realmente es un tema apasionante, interesante de analizar y sobre todo proponer qué podemos hacer frente a esta situación. Creo que todos nos vemos involucrados. Yo algo que quiero comentar que he escuchado bastante es en torno al tema de los desalojos. Lo que decía el licenciado Juan Castro, realmente ese es el panorama que estamos afrontando en el país. Pero yo le agregaría que tenemos una gran lista de leyes, de marco jurídico que realmente no ayudan. No solo es el Ministerio Público de por sí, sino que la aplicación penal es bien criminalizadora. En muchos de los casos, lo que ha hecho el MP es utilizar la ley contra el crimen organizado o delincuencia organizada. Esto no permite a las comunidades conocer qué hay dentro de una investigación, ¿verdad? Bajo el argumento de la reserva de las actuaciones judiciales. Hablemos del delito de usurpación y usurpación agravada, pero yo le agrego también otro tipo penal que es el de áreas protegidas. El decreto 489, que es la ley específica, ha dado mucho problema en el país y el Ministerio Público estaba yo viendo ahí la instrucción general 3-2012 que se intentó aplicar en el tiempo de Claudia Paz. Prácticamente se quedó ahí. Era un buen instrumento para que realmente cada investigación tuviera un enfoque de derechos humanos, aplicando los principios, como los fiscales debían proceder, pero lamentablemente no existe una política criminal en torno al tema agrario, ¿verdad? Entonces, para mi consideración, sí es importante que se aborden estos temas, porque, por ejemplo, en Guatemala se presentó el año pasado una propuesta sobre
sobre desalojo y desplazamiento en el Congreso. Ahí está estancado. Y yo he visto que también en El Salvador incluso hay una ley contra los desalojos. En Honduras no hay, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos empezar también a empujar este tipo de propuestas para, de alguna manera, incidir en esta legislación? Para mí es importante que el Ministerio Público que vaya a funcionar a futuro con el nuevo fiscal o la nueva fiscal, creo que debe retomar el diálogo en los temas agrarios. Yo estaba revisando la ley del RIC, el Registro de Información Catastral. La misma Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional 2 artículos en el cual indica que debería crearse los tribunales agrarios, las fiscalías agrarias, una ley agraria. Todo eso se quedó rezagado dentro de los acuerdos de paz. Entonces creo que legislación versus actuación del Ministerio Público es importante ponerle ojo, porque es ahí donde se está criminalizando fuertemente. Y le agrego, hay sectores privados aglutinados dentro del CACIF que también están haciendo su esfuerzo porque las comunidades cada vez más se vean aisladas de los territorios que poseen o que ocupan de muchas décadas o siglos atrás, ¿verdad? Entonces, para mí sí es importante ponerle ese énfasis porque debemos de darle un giro a la investigación, al trato, porque el derecho penal es lo último que debería de aplicarse. Pero ¿qué se hace ahora? Primero se captura, luego se investiga. Derecho penal, ¿verdad? Por otro lado, el derecho constitucional nos ha dejado desprotegidos, porque precisamente nos manda a que debemos acudir a la vía civil. Y en la vida civil todos sabemos que un proceso puede tardar 10 años si bien nos va, ¿verdad? Entonces creo que el marco jurídico y la actuación del MP son vitales dentro del esquema de exigencia de derechos sobre los territorios. Muchas gracias. Gracias, abogado. Ahora tenemos 2 intervenciones más. Adelante, por favor, aquí. Buenos días, Alex Petzey, defensor de derechos humanos y activista también. Mi pregunta va un poco enfocado, no sé si el informe recoge también una proyección futura para poder restaurar el rol del Ministerio Público para que cese las criminalizaciones y desalojos como tal, ¿no? Porque aquí como está ahora los antecedentes que tienen, seguramente existen otros antecedentes en otros países también de ministerios públicos en que eso pasa y para poder restaurarlo, ¿no? Independientemente si el presidente elige a un fiscal o la comisión de postulación, la nómina que ellos mandan, el presidente estén o no estén buenas personas, pero ¿cuánto tiempo esto futuro pueda restaurarse para que pueda aceptar esto a las comunidades indígenas? Además, el Ministerio Público tiene comportamientos irónicos. Por ejemplo, en mi pueblo, que es Santiago Atitlán, desde hace 3 semanas, el Ministerio Público ha dejado de operar por alusión de que en un informe que mandaron a la Procuraduría de Derechos Humanos, en donde establece que ellos sufren de criminalización por autoridades indígenas. Entonces, esto es bien irónico que pasa de los quienes sujetan a través de ellos, ¿no? Y al final de cuentas, las autoridades indígenas y la operación estatal, cómo opera en comunidades, también diferencia mucho en cómo su actuar en diferentes comunidades. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta más. Sí, adelante, por favor. Y si te puedes presentar. Mucho gusto, mi nombre es Brando Figueroa, soy consultor de gestión de proyectos. En mi experiencia estuve durante 2 años y medio en África y tuve la oportunidad de ver cómo instituciones humanitarias buscan el fortalecimiento del sistema de justicia para poder llevar mejores procesos a este tipo de situaciones. Y el obstáculo más grande siempre va a ser la falta de voluntad política de parte de los gobiernos. Ahora bien, viendo este tipo de situaciones y escuchando cómo la criminalización se aplica no solo tanto a los pueblos indígenas que pelean por su derecho a sus tierras, sino en otro tipo de situaciones también, por ejemplo, corrupción, género y otro tipo de casos donde se
hace alusión a que la función de la inocencia del acusado no está presente, sino al contrario. El acusado es culpable, a lo contrario. Eso no se puede hacer una forma de, a través de este tipo de instituciones, generar un cambio, o ahora viene el nuevo fiscal general, buscar el cambio de la doctrina, el cambio de la forma de actuar, pero no solo porque viene un nuevo fiscal, sino para que sea algo ya permanente, para que quede establecido, para darle la oportunidad de diálogo a la gente que va a ser afectada en este tipo de situaciones antes de aplicar los instrumentos legales o judiciales, y de tal manera de generar oportunidades a todos, no solo como mencionaban, que solo se escucha el diálogo de un lado de la comunidad, sino que darle la oportunidad a todos a generar este tipo de mesas de diálogo, y al mismo tiempo, a la hora de esta renovación de esta doctrina, si queremos ver así, generar métricas claras para poder medir con certeza lo que se está haciendo para evitar, como lo decía la panelista, de que se está midiendo el 100% de qué, sino el porcentaje de real eficiencia y eficacia de los procesos que se están haciendo. Muchísimas gracias. Vamos a regresar a la mesa entonces, y creo que esta sería la última ronda, y te voy a regresar después a ti la palabra para que cierres, Daniel. Pero sería muy interesante si se pudiera hablar en la mesa sobre legislación, que es algo que levantaba el gobierno domingo, ¿verdad? Y sobre todo, que también el informe tiene unas recomendaciones al Congreso, y lo de la experiencia comparada también, que preguntaban, Alex, qué se ha hecho en otros países, y finalmente, pues, a mí, de esta última intervención me resuena mucho si hay ideas de cómo generar espacios de diálogo seguros, de manera que los espacios de diálogo no se vuelvan luego fuente de criminalización de las personas que participan en ellos. Entonces, te dejo a ti. Muchas gracias, Anabela, y también por las preguntas. Voy a tratar de abordarles lo más rápido posible para que ustedes puedan disfrutar también un pequeño refrigerio al final del salón. Con relación a experiencias comparadas y el marco legal, hay obviamente en el continente muchos países que han adoptado legislaciones agrarias que crean una institucionalidad específica, ¿no? Hay un poco la herencia del México revolucionario, digamos, el sistema de los ejidos, eso ha inspirado muchos países de la región. Por razones que ya conocemos, en Guatemala eso no fue posible, a pesar de que hay un compromiso en los acuerdos de paz, ¿no? Y es una vía mucho más idónea que la vía penal, porque justamente tiene mecanismos de mediación de conflicto, en donde se prioriza, digamos, la conciliación, los espacios de diálogos, más allá de la judicialización en sí misma, ¿no? No digo que sea el modelo perfecto mexicano, pero en definitiva, la existencia de una legislación agraria, de fiscales y jueces agrarios, puede muchas veces solucionar ese tipo de problemas de manera mucho más armónica, evitando conflictos sociales, ¿no? Y más allá de la existencia de un sistema agrario, también hay mecanismos de diálogo y mediación que funcionan mucho mejor que la vía penal también, ¿no? En Guatemala se han instalado algunas mesas de diálogo con la participación de entidades del gobierno, pero lamentablemente la información que se entregaba en las mesas servía incluso para que la fiscalía criminalizara a comunidades. Hay un ejemplo concreto en el informe de una comunidad que participó de una mesa de diálogo, presentó una lista a las autoridades estatales que convocaron esa mesa de diálogo, y cada una de las personas de esa lista, yo creo que eran unas 80 personas, hoy están con órdenes de aprehensión por usurpación grave. Claramente eso no es un espacio de diálogo seguro. Yo quisiera, al igual que Victoria de inicio, ¿no? Comentar que hay obviamente una esperanza en lo que se viene en cuanto al nombramiento de un próximo fiscal general. Atendiendo las preguntas, el informe tiene 21 recomendaciones, 9 de las cuales están dirigidas al Ministerio Público. Y siempre también como una hoja de ruta a lo que debe ser la próxima titular de esa institución tan importante en un sistema de justicia, ¿no? Obviamente revisar los protocolos que institucionalizan esos problemas, ¿no? Transparentar los acuerdos y convenios con gremios empresariales. Es normal que un Ministerio Público, una entidad estatal, haga ese tipo de convenio, pero no es normal si los convenios no son públicos, no son transparentes, y que sirva justamente para facilitar
el procesamiento de personas a instancias justamente de representados por esos gremios empresariales, ¿no? Actuar de una forma, al igual que en otros países, en que a pesar de que la legislación es contraria a los convenios internacionales, por ejemplo, al propio marco constitucional, es lo que sucede con los tipos penales de usurpación agravada, el Ministerio Público tiene la competencia de dar una interpretación acorde al marco constitucional. Es lo que se llama de control de constitucionalidad. Y también hay la posibilidad de aplicar una interpretación acorde a los convenios internacionales de derechos humanos. Se conoce como control de convencionalidad. Es lo que muchos países de la región han hecho. Incluso hay protocolos para ministerios públicos, en Brasil, por ejemplo, de cómo aplicar control de convencionalidad. Es más común ver que jueces dan eso, ¿no? Pero también el Ministerio Público podría dar una interpretación al marco legal aplicado de tal forma que no se violen derechos internacionalmente reconocidos, ¿no? Y por último, para cerrar también el panel, la posibilidad de que una nueva persona nombrada por el presidente de la República, tenemos la confianza de que hay un interés genuino del presidente Bernardo Arevalo de preguntar a las personas que estén en esa lista de 6 personas cuál será su política para la gestión del conflicto agrario, ¿no? Y que tenga un compromiso abierto al público de revisar cada una de esas prácticas identificadas en el informe. Eso no deja de ser, yo diría, quizás una alegoría, ¿no? Que es una suerte de consuelo para superar las arbitrariedades que ha cometido la señora Consuelo Flores. Y con eso les invito a pasar a refrigerio y muchísimas gracias